¿Listo? Bueno, ¿listos? ¿Preparados? Muy bien, vamos a orar. Amoroso Dios, Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos, nos acercamos nuevamente delante de tu presencia a través de Jesucristo, porque reconocemos que donde están dos o tres congregados en su nombre, Él está aquí en medio de nosotros y hace de nosotros una iglesia gloriosa por su solo presencia. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo, le damos libertad al Espíritu Santo para que haga lo hermoso que sabe hacer en medio de tu pueblo. Queremos pedirte, Padre, de que quites toda preocupación, todo los afanes, cualquier cosa que nos esté en nuestro corazón, en nuestra mente, perturbando un pensamiento, lo declaramos sujeto a la obediencia en Cristo Jesús y declaramos libertad a nuestra alma para que pueda disfrutar de este rico alimento que Jehová Dios preparó para nuestras almas. En el nombre de Jesucristo. Amén. La palabra que Dios me dio, la duda frente a la doctrina de Cristo. ¿Por qué enfrente de la doctrina de Cristo? Resulta que pues hay muchas doctrinas, pero la doctrina de Cristo siempre va a ser que nosotros estemos delante de la verdad, ¿ok? Entonces, la duda va a disiparse delante de la verdad, ¿cierto? Es por eso que el título, la duda frente a la doctrina de Cristo. Y quiero que me ayuden a buscar Salmo 73, versículo 2 y 3. Y observemos bien la palabra, por favor. Esto no venía en la predicación, pero Dios me lo dio en alabanza, ¿ok? Salmo 73, versículo 2 y versículo 3. Dice la palabra: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea, cuando nosotros nos fijamos en gente impía allá afuera, es muy probable que nosotros resbalemos, ¿no? Porque decimos, mira cómo prosperan, cómo le va bien, ni van a ninguna iglesia, son gente pagana, gente que ni cree en Dios, es más, se ríe de Dios. Y mira cómo prospera, ¿no? Y eso se llama, casi se deslizan mis pies por tenerle envidia a esas personas. Y luego dice en Proverbios 23, hablando de lo mismo, ¿ok? En Proverbios 23, versículo 17 dice, el consejo. Primero está el problema, ¿no? Que es el salmo donde dice, casi se deslizaron mis pies y por poco resbalan mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo prosperidad en los impíos. Bueno, pero el consejo de Dios dice, en el versículo 17 de Proverbios 23, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Otro consejo de parte de Dios. En Proverbios 24, versículo 1, nuevamente nuestro Padre Celestial nos dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Ni desees estar con ellos. Cuando nosotros comenzamos a ver la prosperidad de la gente impía, nuestro corazón comienza a sufrir algo que se llama duda. Duda, ¿ok? Y la duda es algo que viene directamente de Satanás, el diablo, ¿ok? La duda, acuérdense que lo primero que sufrió la humanidad fue precisamente la duda, ¿no? Cuando Satanás puso a Eva a dudar, ¿verdad? Bien, la duda es la incertidumbre mental entre creer y no tener la certeza que sucederá. Por ejemplo, yo creo en Dios,
Pero en el momento de la prueba, seguramente los que hemos pasado por situaciones muy difíciles, en ese momento tenemos el conocimiento, tenemos la fe, pero nos falta la certeza de que lo que conocemos, de lo que tenemos fe, va a suceder. De verdad, esto no puede pasarlo cualquier persona. Tienes que estar en una prueba dura, en algo difícil, muy difícil. Que en ese momento tirado, muchas personas te dicen, en Cristo te dicen, levántate hermana, levántate en el nombre de Jesucristo. Sí, si supieras qué difícil estar ahí. Si supieras qué difícil abrir los ojos. Si supieras cuán difícil me es cuando me dicen, ya está preparada la comida. Cuán difícil, porque no tengo ganas de comer. Cuán difícil me es conciliar el sueño. Cuán difícil es hacer los quehaceres. Cuán difícil es llevar un nuevo día. Y tan largo se me hace que desearía que fuera el último día. Muchas veces cuando estamos en la prueba, muchas veces estamos en esa situación. Y es muy fácil para nosotros en Cristo dar palabras de aliento y palabra además, pero cuando nos toca a nosotros, qué difícil es. Qué difícil es. La verdad, la duda es la incertidumbre mental entre creer, pero no tener la certeza de que sucederá en mi vida. Esto es la realidad, la falta de fe. Es la que se refiere Jesús cuando vemos esa imagen y Pedro se estaba hundiendo. Dice, ¿por qué dudaste? Porque era un ser humano como tú y como yo. Por eso. ¿Saben por qué Jesús le dijo, ven? Porque Jesús sabía que se iba a hundir, pero era necesario. Jesús lo sabía, pero era necesario de que Pedro, igual nosotros, nos demos cuenta de nuestra debilidad. Y eso es muy importante. Lo que vamos a extraer de aquí es que te des cuenta que por más firme, por más que conozcas de la palabra, lo que quiere Dios, que tú veas tu debilidad, porque en tu debilidad Dios se hará fuerte. Entonces es muy importante. Es por eso que Jesús le dijo, sin vacilar, Pedro, ven. Al decirle ven, le estaba diciendo, pronto te darás cuenta de tu debilidad. Porque Jesús lo conocía y sabía que iba a hundirse, ¿verdad? Pero Pedro no conocía eso. Imagínense Pedro cuando baja de la seguridad de la embarcación y da el primer paso, y el segundo y tercero sobre el agua. Para él fue algo glorioso. Él no sabía de lo que iba a experimentar más adelante. Él no sabía que se iba a enfrentar no a las olas ni al viento, sino a su debilidad como ser humano. Y en esa prueba, cuando tú has pasado, en esa prueba tú te enfrentas a tu debilidad como ser humano. Te enfrentas en esa tormenta en medio, cuando tú estás en medio de la tormenta, es cuando tú te enfrentas a tu debilidad. Y es cuando eso sucede. El milagro más grande es cuando la mano de Dios, lo que leyó Lali en Isaías 40, versículo 10 y 13, dice en el 13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y esa palabra tenemos que tenerla muy presente, hermano, porque aun cuando tú te sientes que literalmente te estás hundiendo, recordemos, tú me dijiste, yo lo he creído. Y en desesperación decirle y clamarle, decirle, tú me dijiste que me vas a ayudar. Y hoy me estoy ahogando. Me estoy ahogando en las lágrimas que he derramado porque estoy en desesperación, impotencia, angustia y no sé qué hacer. Me estoy ahogando, me estoy muriendo. Ayúdame, aquí está mi mano derecha. Quiero sentir tu mano que me levantas. De aquí, de ese suelo donde yo mismo en mis fuerzas no me puedo levantar. Y ese reconocer la debilidad. Y Dios se va a manifestar en tu debilidad siempre. Pero lo que nosotros nos estorba, ¿saben qué es lo que nos estorba? Nuestra arrogancia, nuestra prepotencia, nuestro yo interno que dice yo puedo.
yo solo puedo, yo voy a poder. Es cuestión de tiempo. No, no es cuestión de tiempo. Es Jesucristo. Él es en tu vida, ¿ok? Acompáñenme por favor a Mateo 14, 28 al 31. En Mateo 14, versículo 28 al 31 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda es algo inédito del ser humano, ¿ok? De verdad, los que hemos pasado, ¿se acuerdan que hace ya 6, 7, 8 meses estuvimos aquí y nos despedimos? Porque aquella mujer que está allá al fondo, que es mi esposa, literalmente se me estaba muriendo. Entonces, por más fuerte que estés en la fe, va a llegar el momento donde delante de Dios, lo que Dios quiere es que tú sepas de que eres un ser humano débil y que siempre vas a depender de Él. Cuando tú comiences a creer de que tú puedes solo y que ya lo sabes todo y que tus oraciones siempre son oídas y todo eso, cuidado, porque ahí viene una prueba. Enseguidita viene una prueba para hacerte saber, Dios quiere que tú lo sepas, que tú no eres más que polvo. Y en esa humildad debemos caminar con Dios de la mano, en esa humildad. Cuando venga la prepotencia de decir que somos autónomos, cuidado. Dios allí va a resistirte y va a poner su mano para resistir toda arrogancia, prepotencia y todo aquello que el enemigo te ha puesto, ¿ok? ¿Y por qué te lo pone el enemigo? Porque el enemigo quiere que tú dudes de Dios. Y nosotros tenemos cómo vencer la duda. Eso es lo que vamos a ver en esta predicación. Porque es importante saber cómo vencer la duda, ¿no? Porque la duda es un pecado que Dios no perdonó a los ángeles, no les perdonó. Los que dudaron se convirtieron ahora en demonios, fíjense. ¿Por qué dudaron? Bueno, cuando estaban en esa reunión angelical y el diablo propuso, dice, pues ¿cómo no te van a amar la humanidad si tú les das todo? ¿Se acuerdan de Job? Allí sucedió la duda. Y esa duda arrastró la tercera parte de los ángeles. Y por eso que Dios a ellos no les perdonó, pero a nosotros nos va a perdonar. Pero siempre y cuando a través de esta palabra lo entendamos, lo comprendamos y lo llevemos a cabo. ¿Cómo vencer las dudas que llegan a nosotros? Porque muchas veces podemos dudar. Es que ya andan muchas corrientes por allí diciendo que esta Biblia a lo mejor no es la verdad absoluta. Que esta Biblia seguramente pues la tradujeron seres humanos que no la tradujeron cabalmente y que hay muchas cosas que se contradicen y hay muchas cosas, ¿no? Yo lo único que yo puedo decirles, hermano, que yo era un criminal y hoy soy pastor. Y esta palabra, así como está, sin traducirla al hebreo, al griego, ni al arameo, ni al pechita, ni a ningún otro idioma. Esta, y yo conozco muy bien el inglés, pero ¿qué creen? Ni siquiera en inglés a mí Dios me ha hablado. En mi idioma natal es como Dios me transformó. Esta palabra a mí me ha transformado. Y yo sé que soy un milagro de Dios. Y sé que esta palabra es una palabra de poder porque yo lo he visto. Lo hemos visto. La familia Fernández, cuando los conocimos, estaba nuestra hermana Juanita
al borde de la muerte, y así lo conocimos. Esta palabra, cuando yo fui, le dije la primera vez, le dije, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y cuando salga de aquí, nos vemos en su casa para darle gloria a Dios. Y me fui. No mucho tiempo después me hablaron y estuvimos ahí, ¿verdad? Glorificando a Dios. Porque su cardiólogo no le daba ninguna esperanza. Pero llegó el Rey de Gloria a darle la esperanza. Y lo vimos y hemos visto muchas cosas. Y por eso nosotros tapemos los oídos y pongamos oídos sordos a los necios, ¿ok? Mi consejo es, no oigan a los necios. Cuando estén ustedes escuchando en contra de esta versión 60, de verdad, tapen sus oídos, porque peligran. Aún los escogidos serán arrebatados, ¿ok? Y arrebatados por el diablo. No presten atención a los necios. Por favor, se los pido por su propio bien. No sean el porcentaje que se quedará. Porque dice la palabra de Dios que en un matrimonio 2 estarán en la cama. Uno será levantado y otro será dejado. No sean ese porcentaje, el que será dejado, ¿no? Sigamos. Esta es una palabra santa, poderosa, que salió de la boca de Dios. Y lo que tú crees te va a llevar a disipar toda duda, ¿ok? Esta es la verdad absoluta. Porque hay muchas verdades que son verdades, cada quien tiene una verdad, ¿no? Pero esa verdad no es apegada a la verdad absoluta, ¿ok? Tengamos mucho cuidado. Quiero que me acompañen al mismo libro de Mateo, pero ahora en el capítulo 21, versículo 21 y versículo 22. Dice Jesús aquí en este libro de Mateo 21, versículo 21 y versículo 22, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás. ¿Puede llegar a ser pecado hacer algo sin fe? Sí. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿ok? Entonces, ¿puede llegar a ser pecado? Sí. Sí puede llegar a ser un pecado. Dice en Romanos 14, versículo 20 al 23. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que prueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, ¿cómo vamos a tomar los alimentos? En acción de gracias y orando por ellos, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, sabemos que viene de un altar? Por más que ores, esos alimentos no serán santificados porque tú conoces su procedencia, ¿ok? ¿Se acuerdan que hacen muchas personas altares? En no sé qué fecha, en noviembre, diciembre, creo, ¿no? El Día de los Muertos, ¿verdad? Hacen altares así. Y luego de lo que está en ese altar, al otro día se lo comen, ¿no? Y lo andan ofreciendo además. De eso, Dios quiere que le pongamos literalmente un cuchillo en nuestra garganta y no comamos de eso, ¿ok? Lo ofrecido a los muertos, a los santos. Quiero que me acompañen a Génesis en el capítulo 3, en el versículo 4 y 5. Satanás siempre va a sembrar en el corazón la duda, como lo hizo con Eva. Siempre, es su especialidad, ¿ok? Siempre va a sembrar la duda. Es su especialidad,
¿verdad? Desde el principio de la creación, Él está con eso. Es un especialista en sembrar duda. Génesis 3, versículo 4 y versículo 5, dice la palabra. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjese cómo, porque Dios les había dicho, si comieres de ese fruto, moriréis, ciertamente van a morir. Y llega el de la duda, ¿no? Y le dice, no es cierto que vas a morir. Lo que no quiere Dios, que tus ojos sean abiertos, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que estar apercibidos para cada ataque del diablo cuando nos va a venir por alguien, ¿ok? No va a venir así como solito, va a venir a través de alguien para sembrar la duda. Por medio del apóstol Pablo nos advierte acerca de nuestra imaginación. Fíjense, nosotros podemos estar oramos a Dios y luego llega nuestra imaginación. Ay, es que crees, orando, Dios me dijo, Dios me puso, yo vi, yo sentí. A ver, un momento, hermanos, un momento. Lo que viene de Dios va a hacer paz y nunca te va a sacar de aquí. ¿Ok? Nunca. Así que nuestra imaginación, tengamos mucho cuidado. Fíjese lo que dice 1 Corintios 8:2. Dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 2, si alguno imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Así que no es lo que nosotros imaginemos. ¿Cómo debemos de saberlo? Lo que está escrito. Esta es la verdad absoluta. Si yo me imagino algo, no es como está escrito, entonces tengo que desecharlo. Por más taquicardias que me den, ¿no? Mira, tiéntame el corazón, mira, no solamente de pensarlo, es tu imaginación. Solamente de imaginarlo, tiéntame, mira, hace mi corazón, pero ¿y eso qué? En la Escritura no me dice a mí de que para saber de que viene de Dios te va a pegar una taquicardia. No me dice eso Dios. Lo que me dice Dios, dice en 1 de Juan 4:1, dice que nosotros comprobemos a los espíritus para ver si son de Dios. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Aquí está la verdad absoluta, ¿ok? Nosotros no podemos comprobarlo de ninguna otra manera. Pero es que yo lo sentí, lo vi. Los sentidos son lo más fácil. ¿Saben por qué existen los magos? Porque los sentidos son los más fáciles de engañar. Y son más que puro alucinación y movimientos rápidos que tú no te percatas, pero que son engañados nuestros sentidos. Es por eso que existen muchos en circos y muchas cosas, ¿no? Y nuestros sentidos deben de estar bien entrenados a través de la verdad absoluta. ¿Ok, hermanos? Es muy importante lo que te estoy diciendo, porque acuérdense que si tus sentidos son engañados, va a venir la duda. ¿Qué pasó con Eva? Le dijo, mentiras, eso no va a suceder, solo que Dios no quiere de que tus ojos sean abiertos para que tú veas, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con tus emociones y sentimientos, y especialmente cuando tú estás orando. No todo lo que tú veas es cierto, ¿ok? Es que yo vi a un ángel brilloso que estaba enfrente de mí y me decía, ¿y qué? ¿Que los ángeles infernales no son así? ¿A poco el diablo de verdad es rojo? No, se disfrazan como ángel de luz y así se te van a manifestar como luz. Porque si se presentan así como lo dibujan, con un trinche y con cola de así, todo rojo, con cuernos feo, ¿a poco crees que te va a ganar? Claro que no. Te va a engañar en tus sentidos, en tu corazón, ¡ay, qué suave!, ¿verdad? Vamos a Romanos, por favor. Romanos 1, 21 al 23. Romanos capítulo 1, versículo 21 al versículo 23.
Cuando nosotros nos imaginamos algo y suceden cosas como que nos dan cierta seguridad, ¿no? Es que yo lo vi. Es más, no nomás lo vi, lo sentí. Lo tengo aquí presente en mi corazón. No se me quita de aquí de la mente. Y esas cosas nos dan cierta seguridad, ¿ok? Como que es real, ¿ok? Cuidado también. Dice en Romanos 1, 21 al 23, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Cómo es Dios, hermano? Dice, los verdaderos adoradores que adoren a Dios lo harán en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Esos son los verdaderos adoradores, ¿no? Entonces, en espíritu y en verdad. Entonces, cuidado, fíjese, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando nosotros comenzamos a razonar de lo que vimos, de lo que sentimos, de lo que nos dijo ese ángel que tiene la apariencia de luz y que lo vimos, oye, si no tiene la apariencia, yo lo vi, hasta mi corazón palpitaba y mis emociones y mis sentimientos se desbordaban. Pues cuando eso sucede, entonces tú debes acordarte en la palabra. A Dios se le adora en espíritu y en verdad, ¿ok? Autoanalízate. A ver, lo primero que Dios, cuando a una persona se le es manifiesta la presencia de Dios, va a quitar tu cochino carácter. ¡Fum! Así, sin proceso, ¿eh? Va a haber un cambio radical. Se te va a quitar lo chismosa, se te va a quitar lo chismoso, lo mitotero, se te va a quitar lo corajudo rápido, inmediatamente. Y es un cambio radical que no va a volver atrás, ¿no? Te vas a volver así como pasivo. ¿Saben cómo? Con este fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así. Y vas a, hasta la gente te va a decir, ¿qué pasó en ti? ¿No? Algo sucedió en ti. Porque todos te conocemos aquí en el barrio, eres la cascarrabia del barrio. ¿Cómo? O sea, algo diferente se te ve. Algo, eres diferente. Y eso no lo vas a andar divulgando. Se te va a ver. Porque es la luz de Dios en ti. ¿Se dan cuenta? Y no está en la imagen que tú estás viendo. Está dentro de ti, donde la gente lo está mirando. En ti. ¿Ok? Dice el versículo 22 de Romanos 1. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptibles, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. A causa de este pecado, de verdad, de tener la injusticia. ¿Cuál es la injusticia? Dejar la doctrina de Cristo por otras enseñanzas. Eso sería una injusticia. Es que, fíjense que conocimos ahora en este fin de semana a una persona que pues en su congregación hay mucha profecía, ¿no? Mucho. Llega alguien y luego, tienes demonio, ven, vamos a sacarte el demonio. Hey, ven, y comienza, ¿no? La gritería y todo eso, y así se mueve esa iglesia. Entonces, no era para mí hablarle de la doctrina de Cristo, porque Dios no me lo permitió. Yo solamente le dije, ¿sabe cuál es la explicación? Es que todos somos un cuerpo. Lo que no le dije, de que en un cuerpo puede haber un pie engangrenado que hay que cortarlo. Y esa es la explicación. Somos un cuerpo, sí, pero muchas veces los miembros que están engangrenados hay que cortarlos. Y eso es así, ¿no? Aun cuando somos un cuerpo, pero esa parte está engangrenada. ¿Por qué engangrenada? Porque no circula la sangre de Jesucristo que le da libertad, ¿verdad? Y eso es gangrena. Hay una gangrena espiritual y es cuando la sangre de Jesucristo
no nos da la libertad para poder ver la verdad. ¿Ok? Eso se llama gangrena espiritual. ¿Y somos parte de un cuerpo? Sí. Desafortunadamente yo veo que en esa congregación está engangrenada, porque no hay libertad. ¿A poco ustedes así en la altura y la madurez que ya tienen, ustedes creen que eso es correcto? ¿Que en una congregación nomás estén saca y saque demonio? Y a 8 días otra vez es que te brincó otro no sé de dónde y hay que sacarlo. Y otro cada 8 días y ahí está. Yo no creo, ¿no? Yo no creo eso. Yo creo que Dios vino a darnos libertad y dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y donde hay conocimiento hay libertad, ¿verdad? Vamos a Mateo 8, por favor. En Mateo capítulo 8, versículo 23 al versículo 26, la duda da paso al temor, hermanos, ¿ok? Cuando hay duda, comenzamos a temer. ¿Qué tememos? A lo desconocido. Tememos a lo que no conocemos, a eso, hasta la oscuridad le tememos. Queremos dormir con la luz prendida, y comenzamos a oír hasta ruidos raros, ¿no? Oídos raros, y comenzamos a hacer muchas cosas así como, es que ya hay duda en ti, ¿verdad? Y cuidado con eso. Dice en Mateo 8, 23 al 26, hermano. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, Jesús dormía, ¿ok? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Perdón. Cuando nosotros estamos en un problema, no olvidemos de que el que está con nosotros es Jesucristo y que va a hacer esa bonanza en nuestras vidas. Tenemos que no dudar, sino confiar en que esto es real, hermano. La palabra de Dios se escribió para nuestra enseñanza, para que nosotros tomemos esto como una promesa de Dios. En medio de cualquier tormenta no debemos dudar de que Jesucristo, ¿está Jesucristo en tu hogar? ¿Sí o no? Entonces no dudes de que Él tiene el poder para calmar cualquier tormenta. No nos diga, hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? No dudemos de que eso va a suceder en tu vida y va a decirle al viento de problemas y al mar de problemas que tengamos para que haya bonanza nuevamente. O sea, que volvamos a sentir esa paz de parte de Dios. ¿Saben cuál es esa paz? La paz es algo que sobrepasa mi entendimiento. O sea, no es algo que yo pueda pensar y entender, pasa más allá de nuestro entendimiento. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando vemos eso que sobrepasa el entendimiento, cuando hay duda y hay miedo, va a perturbar mi entendimiento, va a perturbar mis sentidos, me va a dar escalofríos, ¿no? Solo de pensarlo, tengo la carne de gallina, ¿verdad? Y nosotros tenemos que controlar eso, ¿cómo? Con la palabra de Dios, la que acabamos de leer. Jesús le dijo a Pedro que fuera a él, no solo porque pudiera andar sobre el agua, acuérdense, le dijo para darle a conocer, que Pedro conociera su debilidad. Y eso era importante. Para nosotros es importante, sí, porque es nuestra enseñanza. Es importante que cada uno reconozca que sin Jesucristo nosotros nada podemos hacer, pero con Él podemos lograrlo, ¿ok? Podremos lograrlo. Dice en Mateo 14, versículo 28 al 31. Mateo 14, 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor,
si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nosotros, por más que estemos en una situación, hermano, no dudemos de que Él no es el único Salvador. Y esto, miren, para todos los que se han embarcado, qué afortunado es tener este tipo de palabras para los que trabajan en alta mar, por ejemplo, ¿no? Saber de que siempre hay un solo Salvador, y es Jesucristo. Aun cuando yo vaya a perecer, de verdad sé que mi Salvador está ahí. ¿Sí me explico, hermano? Porque lo importante es nuestra alma, ¿ok? Y eso no debemos olvidarlo nunca. Siempre, cualquier circunstancia, nuestro Salvador se llama Jesucristo. La duda está ligada a la inestabilidad espiritual. ¿Por qué está ligada? Porque si dudamos, nuestra fe se hace inestable. Ya no hay una palabra que nos puedan decir, ya no hay una palabra de aliento que nos llegue, se vuelve inestable nuestra vida espiritual. Inestable quiere decir, tú conoces ya de la palabra, sabes de la palabra, has vivido muchas veces la palabra, pero como está en una inestabilidad espiritual, ¿debido a qué? A la duda. Debido a la duda. Entonces nosotros tenemos que quitar esa duda. Y es por eso de esta predicación, para aprender qué debemos hacer para quitar esa duda, ¿verdad? Cuando llega. Yo no puedo decir que nunca va a llegar a ti. Sí va a llegar, claro. Y te va a llegar. Y de repente, claro que te va a llegar. ¿Por qué te va a llegar? Porque el diablo es el que maneja la duda. Y es la arma más poderosa que él tiene. ¿Ok? Si el diablo pone en tu vida, solo que le des la oportunidad, lo primero que va a hacer es poner duda en ti. Lo primero que va a hacer el diablo, ¡fum!, el dardo de la duda. Dice en Santiago 1, versículos 5 y 6. Santiago 1, versículos 5 y 6. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Vamos comprendiendo este versículo 5. Cuando Dios dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, miren, en las escuelas tú puedes encontrar todo tipo de conocimientos. Pero la sabiduría solamente la tiene Dios. Y es esto. Entonces, yo en ese momento, en el momento de la prueba, muchas veces conozco la palabra, pero me falta más sabiduría porque no me acuerdo en qué parte, en dónde es que dice Dios. Entonces es ahí donde yo debo de pedir sabiduría. ¿Ok? En la prueba. Porque yo le digo a Dios, dame de tu sabiduría, porque la palabra dice, si tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. ¿Cuál es la palabra que te va a dar Dios? Exactamente la que en ese momento necesitas, y te la va a dar abundantemente. Y luego, de repente va a llegar el hermano Víctor y Lali, como respuesta a tu oración, y va a llegar y va a decir, ¡ay, qué bueno que llegaron! En este momento estaba orando. Y nosotros te traemos palabra de sabiduría y vamos a orar, ¿no? Y es la respuesta de Dios. Y muchas veces nos han dicho, en muchas casas nos han dicho, ustedes parece que tienen camaritas en nuestras casas. Llegan justo cuando los necesitamos. Y es Dios, pero es tu oración también, que estás pidiendo eso, lo que dice el versículo 5. Tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual te dará abundantemente y sin reproche, y te será dado. ¿Ven? Entonces, nosotros, dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de un lugar, de una parte a otra.
La duda va a obstaculizar el que Dios actúe en tu vida. Siempre. Si tú dudas, es como amarrarle las manos a Dios. Dios no va a obrar porque tú estás dudando. Por eso no va a obrar. No porque no pueda obrar, sino porque tú lo estás dudando. ¿Se acuerdan la palabra de Jesús que dijo, al que cree, todo le es posible? Pero si hay duda, ¿será posible? No, ya no es posible, porque tú estás dudando, ¿verdad? Vamos a Éxodo, por favor. Éxodo 16, versículo 2 y versículo 3. Y vamos a ver cómo en la antigüedad el pueblo de Dios los llevó a murmurar. ¿Por qué murmuraba? ¿Por qué murmura la gente? Porque hay duda, por eso murmuran, ¿ok? Y comienzan así, miren, el lenguaje del codo, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje del codo? ¿Cómo ves? ¿No? ¿Cómo ves con lo que dijo el pastor? ¿Tú crees eso? O sea, el lenguaje del codo es que no nomás te quedaste con la duda, ¡pum!, lo quieres traspasar a alguien más, ¿no? Y te codean. Y dice, ¿cómo ves? Dice en Éxodo 16, 2 y 3, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Versículo 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matarnos de hambre a toda esa multitud. Fíjese, después de tantos milagros, ¿no? Y estar dudando de Dios, y eso es terrible. Y bueno, vamos a Números para ver esto que les sucedió también a Josué y a Caleb. Josué y Caleb fueron parte de los 12 espías que envió Moisés a ver la tierra prometida, ¿ok? Y cuando Josué y Caleb, ellos dijeron, no, la verdad sí es tierra que derrama leche y miel. Y por poco los agarran a pedradas, ¿no? Porque ellos eran los que hablaban diferente a los otros 10, ¿verdad? Dice en Números, capítulo 14, Números 14, versículo 7. Y hablaron a toda la congregación. ¿Quién les habló? Josué y Caleb. Hablaba toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Fíjense lo que les estaba diciendo Josué y Caleb a toda la congregación. Le estaba diciendo, la tierra que fuimos es de gran manera buena. Vamos al versículo 10 hasta el 14. De ese mismo Números 14, ¿ok? 10 hasta el 14. Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión y todos los hijos de Israel. Cuando hablamos de gloria, es la presencia de Dios, ¿ok? Siempre que veamos en la Escritura, gloria es la presencia de Dios que ha descendido, ¿ok? Por eso dice, y la gloria de Jehová Dios, ¿verdad?, se mostró. En el versículo 11 dice, Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de la tierra, y los cuales han oído de tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y tu nube estaba sobre ellos, que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y le estaba diciendo Moisés, que no los destruyera,
¿verdad? Que era un pueblo que dudaba. Porque, ¿saben por qué dudamos los seres humanos? Porque somos polvo, hermanos. Porque somos polvo. Y todas estas enseñanzas deben de decirnos a nosotros. ¿Se acuerdan a Pedro viniendo caminando sobre el mar? ¿Qué le mostraba a Jesús? De que él es un hombre débil y que debería nunca soltarse de la mano de Dios, ¿ok? Entonces todo esto nos enseña a nosotros de que en nuestra debilidad, hermano, nunca digas, yo nunca voy a dudar, porque cuidado, ¿ok? Porque el ataque puede ser más fuerte para ti. Es mejor ponerte en el área de debilidad y decir, en mi debilidad, si yo llego a dudar, no lo permitas que yo caiga. No lo permitas. Yo te amo tanto, Dios, te amo tanto, Señor Jesucristo, te amo tanto, Espíritu Santo, que yo veo el peligro inminente enfrente de mí cuando llegue la duda. Porque cuando llegue la duda es porque quizás tú estás pasando a lo mejor por un cáncer, a lo mejor por un Parkinson, a lo mejor por algo, un real problema del corazón, una real situación entre la vida y la muerte. Simplemente cuando nosotros, fíjense, en un simple vértigo, no hombre, se desequilibra todo tu cuerpo. Todo se desequilibra porque ni siquiera puedes caminar derecho, caminas así o no te puedes ni parar. Hay muchos síntomas con eso y en realidad no porque estés enfermo del estómago estás vomitando, es simplemente porque hay un vértigo en tu oído, un desequilibrio. Pues así tan débiles somos, ¿no? Una pequeña cosa derriba todo tu cuerpo. Por más fuerte que estés, te va a sentar y te va a acostar. Por más fuerte que estés, lo va a hacer. Ese pequeño punto del oído te va a tumbar y no vas a poder contra eso. Entonces, en ese momento es cuando necesitamos la fortaleza de Dios, ¿ok? No se diga cuando hay problemas familiares, ¿no? No, ya esos son palabras mayores, ¿verdad? Y es cuando más necesitamos de Dios, más necesitamos de Dios. La duda, hermano, es algo que no hay un solo ser humano que no va a pasar por esa situación. Pero preparémonos, ¿no? Preparémonos. ¿Qué vamos a hacer cuando eso llegue? ¿Ok? Vamos a Romanos, por favor. En Romanos 10, versículo 14 al 17. Lo importante es que no es que ya llegó la duda. Lo importante es qué vamos a hacer con la duda. ¿Ok? En Romanos 10, 14 al 17 dice una pregunta. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ese es un mandato para todos nosotros, que prediquemos el Evangelio, hermano, que prediquemos la palabra de Dios, que instemos a tiempo y en fuera de tiempo, siempre que hablemos de la palabra de Dios. Porque ¿cómo queremos que el mundo se salve si nosotros no predicamos? Y dice, a mí no me ha llamado Dios. Sí, si estás aquí, tú has recibido un llamado de Dios, de predicar la palabra. El Espíritu de Dios en los cristianos verdaderos se opone al espíritu del mundo, se va a oponer siempre. Hermano, una cervecita, el Espíritu de Dios se va a oponer. Y sin escándalos. Gracias, tómatela tú, que te haga provecho. Es su gusto. Pero yo no le voy a decir, es que yo ya no tomo porque soy cristiano. No, buen provecho, que te aproveche. Yo no tomo. Así, punto, se acabó. Así, sin más, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios siempre se va a oponer a las cosas del mundo, siempre, siempre.
hermano, vamos a comernos una fritanga y dentro de la fritanga hay moronga. Gracias, sin darle ninguna predicación, yo solamente me abstengo y no los hago sentir mal a los que están comiendo esos tacos tan ricos de moronga, porque son ricos, ¿no? Yo no digo que están desagradables, son ricos. Los que han comido sabrán que son muy ricos, pero cuando oímos la voz de Dios, dijimos, pero hasta aquí yo no vuelvo a comer. ¿Por qué? Por obediencia a Dios, que no le agrada que nosotros comamos sangre, ¿verdad? Y es eso, ¿solo por qué? Por agradar a Dios. ¿Por qué hacemos algo o dejamos de hacer algo? Por agradar a Dios. Eso es todo. Ese es el fin de todo, que la voluntad de Dios la llevemos a cabo, ¿verdad? Eso es todo el punto. Vamos por favor a Juan, el libro de Juan, en el capítulo 17. El Espíritu de Dios en los cristianos verdaderos se opone a este espíritu del mundo en todas las áreas, ¿ok? Dice en Juan 17, 14 al 18, yo les he dado tu palabra. El mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Se dieron cuenta de la orden de Jesucristo? Si estamos en Jesucristo, todos vamos a ser enviados por Él. ¿Por qué? Porque la palabra santifica, hermanos. La palabra va a santificar a aquellas personas que le estamos hablando de la palabra de Dios. Los va a santificar. ¿No quieren que tus familiares sean santificados? Háblales de la palabra. Háblales de la palabra, ¿ok? Vamos por favor a Efesios 4, 11 al 16. Acuérdense que nosotros estamos ante una verdad y muchas verdades relativas, ¿ok? Una verdad absoluta y muchas verdades que son relativas. ¿Por qué son relativas? Porque entre los que estamos aquí todos tenemos una verdad, pero es relativa a otra que cada uno tenemos, ¿verdad? Entonces, pero solamente hay una verdad absoluta, que es la que tenemos aquí escrita, la de Dios. Dice en Efesios 4, 11 al 16. Y es cuando Jesús hizo 5 ministerios, ¿ok? Vamos a ver si encontramos por ahí el ministerio de danza, el ministerio de banderas, el ministerio de ungieres, el ministerio de alabanza, los ministerios que hay, ¿no? En muchas congregaciones. Vamos a ver si lo encontramos, porque yo que sepa, nomás aquí hay 5, ¿verdad? Dice en Efesios 4, 11 al 16, Él mismo, ¿quién Él mismo? Jesús, ¿ok? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué los constituyó? Dice el versículo 12 en adelante, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la misma unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es muy importante, hermanos, que estemos estudiando las Sagradas Escrituras. Constantemente es muy importante. Dice en Hechos 17, versículo 10 al versículo 12.
Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. La duda, hermano, cuando nosotros tenemos la verdad absoluta, toda duda a través de la doctrina de Cristo se va a disipar. Porque, ¿a poco no lo habías visto? Mira, aquí dice, y ya lo llevamos a la palabra, ¿verdad? Y esto va a disipar toda duda. Porque la doctrina de Cristo, a diferencia de otras doctrinas, la doctrina de Cristo es la palabra que está escrita, no en un versículo, sino en un gran contexto. ¿Ok? Esa es la doctrina de Cristo. Dice en Romanos 8, 38 y 39, la duda va a desaparecer si confiamos en Jesucristo, quien nos trajo esta doctrina de Cristo. ¿Ok? Si confiamos, ¿quién nos trajo? Jesús, Él fue el que nos las trajo, aquí, ¿verdad? Dice en Romanos 8, 38 y versículo 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la doctrina de Cristo, hermano, cuando está bien establecida en tu corazón, nada te lo va a quitar, nada. Porque tú tienes la verdad absoluta en tu corazón y Dios va a guardar esa verdad. La va a guardar dentro de ti para que tu firmeza esté no en lo que tú crees, en lo que tú piensas, en lo que tú te emociona, sino en lo que está escrito. ¿Ok? Solamente lo que a nosotros nos da seguridad es lo que está escrito. Allí en la palabra, y eso nos da firmeza y nos quita toda duda. ¿Verdad? Vamos a Efesios 4, versículos 17 al 19. Muchas veces, amados hermanos y amadas hermanas, muchas veces nosotros, aun cuando somos cristianos, pero tenemos actitudes y actuamos como gente pagana, ¿no? Como gente incrédula. Dice en Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impurezas. Entonces Dios, solamente para dominar cualquier duda, hermanos, que no andemos como los gentiles, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Cómo se entenebrece el entendimiento? Cuando dejamos la palabra y comenzamos a razonar. Ah, pues sí, ¿verdad? Debe de estar Dios ahí, porque ¿cómo veo yo que sacan demonios? ¿Cómo hay milagros? ¿Cómo hay? Pero dice la palabra de Dios, dice, un día esas personas van a tocar la puerta y Jesús va a decir, a ustedes ni los conozco. Pero si en tu nombre hicimos milagros, pero si en tu nombre hicimos profecía, pero si a ustedes ni los conozco, apártense de mí, hombres del mal. Y por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Nuestra fe en esta altura, hermano, ya debería tener cada uno de nosotros una fe santísima de Jesucristo. Porque nosotros tenemos que reconocer que hay dos fees. Una fe que salva y una fe que no salva. La fe que no salva es la fe natural que todo ser humano tiene. Y que no tiene ninguna diferencia entre que conozcas palabra y no conozcas. No hay ninguna diferencia. Por eso que Dios dice en Efesios
4:17 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, muchos entramos a altercar con la palabra porque dicen, es que yo tengo fe. A ver, ¿qué parte no has entendido? Los seres humanos no tenemos nada santísimo y la naturaleza divina de Dios se adquiere por medio del conocimiento. Eso dice en 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 hasta el versículo 11. ¿Ok? Eso es lo que dice, la naturaleza de Dios es adquirida. Y son 8 partes de la naturaleza de Dios que vamos a ir adquiriendo. La primera parte que vamos a adquirir precisamente es la fe santísima. La fe santísima de Jesucristo. ¿Cómo se hace eso? Cuando yo ya tengo el conocimiento, entonces yo puedo ir en oración a Dios y decir, yo me despojo de toda fe natural en la cual nací, pero que no me ha servido de nada. Y acepto la naturaleza divina de Dios, que es la fe santísima de Jesucristo. ¿Aceptamos esa fe santísima? Ahora sí, ¿no? Somos ya no somos los mismos seres humanos cuando estamos adquiriendo la fe santísima de Jesucristo. Miren, vamos a pensar que esta botella tiene puro aceite. ¿Cómo podría yo, sin vaciarlo así, que esto saliera de aquí? Totalmente. Y esa es mi fe contra la fe santísima. Si esto fuera aceite, entonces destapamos aquí y le comenzamos a echar, esto es aceite, ¿ok? Le comenzamos a echar agua, la fe santísima, los conocimientos, ¿no? Para adquirir la naturaleza divina de Dios. Entre más agua le echemos, el aceite va a ir subiendo y derramándose, saliendo, hasta que quede pura agua limpia, que es la fe santísima. Así sale. Dice, yo les pido que lean 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 hasta el versículo 11. Y ahí van a ver la naturaleza que es adquirida. Acuérdense, ningún atributo que vean ahí es parte de la naturaleza del ser humano. Son partes de la naturaleza divina del Padre que quiere que tú adquieras para que seas un cristiano diferente. ¿Ok? Vamos por favor a Judas. En el libro de Judas, en el capítulo 1, versículo 20, versículo 20 hasta el 23, dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Ahora sí, ¿ven? Adquirimos la naturaleza divina de Dios. Ahora, ¿sobre qué? Sobre la santísima fe. Dice, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Fíjense lo que dice. Y nosotros, porque lo vemos en la Escritura, nosotros tememos a Dios, ¿verdad? Y obedecemos a Dios. Entonces, ¿cómo vas a adquirir la fe santísima? Oseas 4:6 dice que el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. Entonces, y en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante, te va a decir que nosotros vamos a ir adquiriendo la naturaleza divina. Él ya nos las dio, pero nosotros, ¿cómo la vamos a adquirir? Ahí lo dice textualmente, dice, por medio del conocimiento. ¿Ok? No hay de otra manera. Pastor, ore por mí porque yo ya quiero tener la fe santísima. No has entendido. Viene solamente a través del conocimiento. O sea, hay un estudio, hay un libro que esta congregación ya lo escribimos, se llama Transformando tu cochino carácter al carácter de Jesucristo. ¿Cómo es que se va a transformar? A ir vertiendo esa naturaleza divina en mí. ¿Y qué va a salir? Pues el aceite, la naturaleza mía va a salir.
porque es más fuerte la naturaleza divina de Dios que va a tomar figura en mí, va a ser su moldura en mí, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con mi carácter? ¿Qué va a pasar con mi antiguo estilo de vida? Se va a salir de ti, porque tú eres un vaso de deshonra o de honra, de acuerdo a lo que tú decidas hacer, ¿ok? Si tú decides que tu vaso sea un vaso de honra, deja que la naturaleza divina de Dios fluya y saque la naturaleza tuya, ¿ok? Y eso sucede así. Estas injustas realidades cotidianas que vamos a ver ahorita, fíjense lo injusto, ¿ok? Porque nosotros podemos ver la injusticia en el mundo. Fíjense, solo escribí algunas poquitas como ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, es una realidad que en esta vida existen injusticias muy grandes. Por ejemplo, el vecino. ¿Quién no tiene un vecino? El vecino que nunca va al templo ni da un diezmo para la obra del Señor, recibe gran ascenso y un gran aumento de sueldo en el trabajo. Es injusto. Sí, yo siempre estoy allí metido en la congregación, apoyo la obra de Dios y mira, ese vecino injustamente, pues lo veo prosperar y hasta carro trae, yo todavía ando en taxi o pidiendo ride, ¿no? Otro, nosotros venimos al templo 2 veces el domingo, entre semanas, sostenemos la obra del Señor con sacrificio, pasamos y cuando vienen las promociones, pasan por encima de nosotros, ¡fum! Ni nos toman en cuenta. Es injusto, ¿no? Es injusto, pero todas estas injusticias promueven la duda, Nosotros, o tal vez su compañero de trabajo se ríe de Dios, se burla de la Biblia, dice chistes groseros de Jesucristo y es tan fuerte de salud como un roble. Y nosotros, en cambio, hacemos todo lo posible para vivir en Cristo Jesús y estamos enfermos. Y eso es injusto, ¿verdad? Nos enfermamos y eso es injusto. Vamos a ver algunos principios, ¿ok? Para vencer, ahora sí. Y yo te pido que tomes nota. Porque estos principios para vencer lo que nosotros estamos viendo que para nuestro ver es una injusticia. Primeramente, yo quiero que me acompañes al Salmo 73. Y ahí vamos a ver versículo a versículo, ¿ok? Versículo a versículo. Vamos a ver algunos principios para poder dominar todas estas injusticias que están a nuestro alrededor, ¿ok? Primero, se admite un resbalón espiritual que pudo haber sido ser fatal en nuestra vida. ¿Cuál es el resbalón? ¿Se acuerdan los primeros versículos que leímos? Por poco resbalé porque tuve envidia al ver la prosperidad de los que me rodean, ¿verdad? De la gente impía. Dice en el Salmo 73:2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. La causa de este desliz está claramente identificada, la envidia de la prosperidad de las personas que nos rodean, ¿ok? Uno dice, no, yo no les tengo envidia. La palabra de Dios dice lo contrario. Cuando tú pones tus ojos cómo las personas prosperan allá afuera, eso Dios le llama envidia. En cuanto tú pones los ojos, oye, mira qué raro, esas personas de verdad son hasta adoradores de la muerte y mira cómo prosperan o sea, ya tú estás poniendo ahí los ojos y Dios le llama envidia. Por eso puedes resbalar en la duda, ¿ok? Caer en la duda. La causa de este desliz es claramente identificada por Dios y se llama envidia, hermanos. Envidia, aun cuando no lo reconozcamos, ¿ok? Ok, la abundancia, despreocupación y ventajas de las demás personas, cuando nosotros vemos que ellos viven despreocupadamente, ellos tienen ventajas, siempre andan, ¿de dónde sacan dinero, no? Siempre te están tomando, siempre, y la cerveza bien cara, siempre, y no trabajan, ¿cómo le hacen, no? ¿Cómo le hacen? Y nos preguntamos, ¿cómo le hacen, no? Entonces, dice en el Salmo
73, versículo 3 al 5. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y eso, al ver eso, nosotros decimos, mira esos adoradores de la muerte, despreocupados, se levantan a la hora que quieren, hacen lo que quieren, y están ahí bien sanos, ni se enferman, porque están, hasta la lluvia les cae. A mí yo tantito me mojo y me resfrío, ¿no? Y ellos, mira, están tome ahí en el agua y no les hace nada. Al otro día ni roncos están, nada. Yo no hablo de más tantito y ya para el otro día ya estoy bien ronco, ¿no? Y así, pero Dios lo identifica como envidia, hermanos, y tenemos que salvaguardar nuestro corazón, ¿ok? Cuando hay duda, entonces resalta el orgullo, la soberbia y la prepotencia. Fíjense lo que resalta, ¿ok? Inmediatamente que hay duda, va a resaltar en mí el orgullo, la soberbia y la prepotencia. Dice en el Salmo 73, versículo 6 y versículo 7, por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. El resultado de este tipo de duda hace que los cristianos seamos agresivos, groseros, irreverentes y blasfemos, ¿ok? Cuando hay duda. ¿No han visto un cristiano que de repente, ¿eso qué es cristiano? Mira nomás, qué blasfemias, qué agresivo, qué irreverente, qué blasfemo. ¿No han visto personas que estudian la Biblia así, de repente? Porque, ¿saben qué les pasó? Porque hubo duda en su corazón. Y cuando hay duda en su corazón, entonces resalta este tipo de cosas. Ser agresivo, ser grosero, irreverente y hasta blasfemo, ¿no? Por cuando habla de blasfemia, entonces ya estamos hablando cosas de Dios en contra de eso, ¿ok? Por eso que nosotros tenemos que estar bien listos para poder vencer toda duda de nuestro corazón. Esta queja no solo la vive el que tiene dudas, sino el que es contaminado. O sea, la duda contamina a los que nos rodean, gente cristiana, ¿ok? Dice en el versículo 8 y versículo 9, se mofan y hablan con maldad y hacer violencia, hablan con altanería y ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y estamos hablando de cristianos, ¿no? Cuando nosotros tenemos duda, todo eso hace que nuestro estado cambie, ¿verdad? De ser un pasivo nos cambia. También empieza a dudar de la justicia de Dios por permitirles a los impíos continuar con sus vidas rebeldes. Decimos, ¿por qué Dios no les castiga a ellos, verdad? ¿Por qué hay violadores, rateros, asaltantes que no tienen respeto a la vida? ¿Por qué Dios no los castiga a ellos, verdad? Dice en el versículo 11, y dice, ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? Claro, Dios sabe todas las cosas y Él sabe. Esas personas ya tienen su juicio, hermano. Y nosotros tenemos que saber de que ya Dios tiene su juicio para ellos en su tiempo, ¿ok? Cuando ponemos nuestros ojos en estas cosas, estamos en grave peligro de abandonar nuestro compromiso de vida con Dios, ¿ok? Dice en el versículo 13 y versículo 14, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Su primera conclusión cuando hay duda, hermanos, dice en el versículo 16, dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. La fe
La fe nuestra está en riesgo. Nuestra fe se pone en riesgo cuando hay duda. Y nosotros tenemos que inmediatamente buscar la ayuda de Dios cuando hay duda, ¿ok? Porque corremos un grave peligro. Dice el versículo 17 hasta el 20. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Cómo vas a comprender? Métete a la presencia de Dios. Métete a la presencia de Dios para que comprendas que a esas personas que tú les tenías envidia, vas a entender el fin de ellos. Ellos están sin Dios. En realidad, nada de lo que ellos tienen se compara a lo poquito de lo mucho que tú tienes en la presencia de Dios. Y eso dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos y asolamientos lo harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Se consumieron de terrores. Como sueño el que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Entonces cuando vemos esto en la palabra de Dios, vemos que pobre gente, que solamente confía en lo que palpa, en lo que ve. Y comienzas a entender en la presencia de Dios que las riquezas no es en lo que ves, en lo que palpas, es en lo invisible que es Dios. Allí está el tesoro, porque nadie de los que ya fallecieron, que tú conozcas, se ha llevado nada. Pero si tú comienzas a valorar lo que Dios nos está dando, vamos a entender que lo que tenemos nosotros es un tesoro incorruptible, incorruptible. Porque esta vida, hermanos, solamente es temporal, pero la que viene es para siempre. Y estamos acumulando tesoros que nos rindan para siempre. ¿Ok? La fe santísima de Jesucristo vencerá nuestras decepciones, va a vencer nuestras frustraciones siempre. La fe santísima. La fe natural no puede vencer esto, pero las frustraciones, las decepciones, siempre la fe santísima va a vencer eso. Dice en lo que acabamos de leer, hermanos, en el versículo 17 al 20, lo acabamos de leer, dice, ¿cómo han sido asolados de repente? La asolación viene cuando de repente llega una enfermedad en ellos. No tienen esperanza, esas personas no hay esperanza. Y es cuando vemos nosotros y tenemos misericordia de ellos y decimos, apiádate de ellos, Padre, ten clemencia, misericordia, porque ellos se dedicaron solamente a vivir la vida vagamente, a su entendimiento que es vano, ¿verdad? Es tan vano que no saben de que cavan su propia tumba, ¿verdad? Solo por estar delante en la presencia del Señor Jesucristo, hermanos, solo por eso nosotros se abre nuestro entendimiento, solo por estar en la presencia de Dios, de verdad, a través de Jesucristo, nuestras almas encontrarán tranquilidad, van a encontrar paz, y solo hasta que miremos y entendamos los acontecimientos de las Sagradas Escrituras aplicados a nuestra vida, es cuando nosotros podemos entender esto. Porque si lo conoces pero no lo sabes aplicar, esto nunca va a suceder, ese cambio, ¿ok? Pero cuando dejamos miren, nosotros comenzamos, ¿saben lo que es un microscopio? Es para ver cerquita así, ¿no? Pero ¿saben lo que es un mira lejos? Así, para ver muy lejos, ¿no? Cuando dejamos nuestro microscopio de estar viendo a nuestro alrededor en la vida, lo dejamos a un lado para no estar viendo a mi vecino, aquello, y agarramos el miralejos, podemos ver con claridad. Vemos las bendiciones de Dios que están allí en lo lejos. Dejemos el microscopio para tomar el miralejos y ver las bendiciones que te esperan en el futuro. Y eso es el consejo de Dios. Dice en el versículo 21 al 24, hermano. Estamos en el Salmo 73. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti.
esto que está diciendo es lo que nosotros tenemos que reconocer. ¿Cómo vamos a solucionar la duda? Te tienes que reconocer, aquí está la palabra. Orando, tú te tienes que reconocer, perdóname, Padre, porque yo estaba mirando a mi alrededor, a mis vecinos y la prosperidad de ellos. Dice el versículo 21, te lo voy a volver a leer. Se llenó de amargura mi alma. ¿Cuándo se llena de amargura tu alma? Cuando tú estás mirando la prosperidad de aquellos impíos. Se llena de amargura tu alma y estás orando delante de Dios. Esta palabra es para orar, para quitar toda duda de tu corazón. Y dice, y mi corazón sentía punzadas. Versículo 22, tan torpe. Ahí está el reconocerse uno delante de Dios y decirle, qué torpe fui yo que no entendía y actuaba como bestia delante de ti. ¿Por qué dice que actuaba como bestia? Oye, Dios te ha abierto el entendimiento. ¿Cómo es posible que a esta altura todavía te fijes en la gente y la prosperidad de la gente impía? Estás actuando como bestia. Perdón, lo dice Dios, ¿ok? Actúas como bestia porque ya Dios te ha dado entendimiento, y no un entendimiento humano, te ha dado su entendimiento, una mente de Cristo, para que tú no pienses como la gente impía. Y es por eso que tú tienes que declararte así. Era como una bestia delante de ti, delante de Dios. Dice el versículo 23, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y eso es la misericordia de Dios. Con todo que te equivoques, Dios siempre te tomará de tu mano derecha y te levantará y te va a perdonar y te va a llevar a su gloria. Y esto es lo más hermoso dentro de la misericordia de Dios. De que nosotros tenemos un Dios piadoso, misericordioso, clemente. Merecemos la muerte, sí, pero mi Dios clemente me perdona, ¿verdad? En el Salmo 73, versículo 25-26 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Como creyentes tenemos que creer en esta palabra. Y Dios hablando y decimos, tú eres mi porción. Tú eres lo que yo necesito. Dice en el versículo 27 y 28, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y eso es lo que tenemos. ¿Quieres disipar la duda? Haz esto que dice el Salmo. Reconócete que le fallaste a Dios, pero reconoce también de que solo Dios puede darte su mano para levantarte y sacarte de esa duda. ¿Ok? Pidámosle a Dios entonces que nos ayude a mirar este mundo imperfecto e injusto a través de sus ojos y no de nosotros. ¿Ok? Porque nuestros ojos nos pueden engañar. ¿Ok? Esta es la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes, y es una palabra de mucha bendición a mi vida, y yo espero que sea de mucha bendición a tu vida, porque en un momento dado todos vamos a pasar por un momento de desesperación, de impotencia. ¿Saben cuál es la impotencia? Donde no hay nada que hacer, solo orar, porque ya los médicos te han dicho que no hay nada que hacer. Todos en un momento dado vamos a pasar por ahí, ¿ok? No todo el mundo va a estar siempre saludable y fuerte. En un momento dado de tu vida vas a estar en cama, con suero, con oxígeno, y vas a estar en un momento de mucha debilidad, porque donde está el cuerpo enfermo se va la esperanza. Pero la duda llega, ¿ok? Y en esa duda yo quiero que tú recuerdes esta palabra. En esa duda se puede disipar. Salmo 73, nunca se te olvide. Salmo 73, y vas a ver todo lo que sucede en la duda, pero viene la solución.
¿verdad? La solución. Y eso es lo importante de este Salmo 73, que está ahí presente todo lo que va a pasar, pero viene la solución al final. Y eso es lo que nosotros tenemos que orar a Dios. Ayúdame, no me sueltes de tu mano, porque aun cuando ande en valle de muerte, con todo, tú eres mi Dios y todo lo que yo tengo. Y todo lo que mi alma anhela, eres tú. Y si tú me estás llamando y es el tiempo de acudir a tu voz, yo estoy listo, ¿verdad? Es difícil esto, pero va a llegar el momento que un día, todos vamos a pasar por ahí, ¿ok? Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra, que solamente tú sabes, porque que nosotros la necesitamos y que nuestra alma está sedienta de ti, de tu palabra, de tu presencia. Padre, yo solamente he venido a predicar de tu palabra y que tu Santo Espíritu sustente lo que tú me has mandado predicarles. Que el Espíritu Santo convenza en las áreas que necesitamos ser convencidos. Y reprendemos, desarraigamos y arrancamos toda duda de nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo declaramos desarraigado toda semilla que el Padre no ha sembrado en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo yo los bendigo, hermanos. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.